Tú, oh Dios, tú eres bueno y para siempre son tus misericordias. Oh, con cuán grande amor nos ha amado, que entregaste a tu Hijo Jesucristo por nosotros. Por lo cual estamos seguros que ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor tuyo que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y te invocamos en esta hora con el Espíritu que tú nos has dado, Abba, Padre. Y te rogamos que tú te agrades en bendecir la exposición y predicación de tu santa palabra. Dale pues al maestro en esta ocasión que sea fiel a tu espíritu y también a lo que tú has revelado. Y esas palabras que tú pongas en su boca, tú la unjas y la siembre con poder en nuestros corazones. Tú nos has dicho que a algunos no les aprovechó la predicación porque no iba acompañado de fe en lo que oyeron. Nosotros pues te rogamos, danos fe. Aviva en nosotros la fe para oírla con provecho. Señor, haznos crecer pues a la estatura de aquel varón perfecto. Así que nosotros te rogamos que tú conceda en esta hora, no solamente al que habla, sino a los que han de oír, que sea para la gloria de tu nombre y para el gozo de tu iglesia. Y te lo rogamos dándote gracias en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Así que leo en 2 Corintios capítulo 1 y el verso número 24, y que hemos titulado Somos colaboradores del gozo. Así que leo. No es que queramos tener control de vuestra fe, sino que somos colaboradores con vosotros para vuestro gozo, porque en la fe permanecéis firmes. Me voy a permitir destacar algo en esta lectura, sobre todo cuando el apóstol en la primera cláusula del versículo 24 dice, no, empieza con una negativa, no es que queramos tener control de vuestra fe. El verso 23 dice, mas yo invoco a Dios como testigo sobre mi alma, que por consideración a vosotros no he vuelto a Corinto. Así que cuando uno lee el versículo 23, parecería, y repito, parecería que Pablo se consideraba superior a los hermanos en Corinto. Parecería. Porque él ha dicho, por ser indulgente con vosotros, como si él estuviese arriba y ellos estuviesen abajo. Eso es lo que da a entender, como si fuese su papá o su jefe. Pero de inmediato notamos que hace conciencia de lo que escribió y añade una nota de corrección o precautoria. De ahí pues el verso 24. No es que nos enseñoremos de vuestra fe, o como dice la versión que he leído, no es que queramos tener control sobre vuestra fe. Otra versión dice, y en la que nos inclinamos, que es lo mismo en concepto, no es que nos enseñoremos de vuestra fe. En otras palabras, que en el versículo 23 parecería que Pablo quería controlar su fe. En el versículo 24 da una nota precautoria y dice de paso, o quita, anula la idea de tiranía espiritual. Yo no soy un tirano. De paso, se nota el gran conocimiento que Pablo tenía de la naturaleza humana. Lo inclinado que estamos a pensar lo peor del otro. Es que te quiere gobernarnos, quiere jefiar sobre nuestra fe.
Y entonces él da esa nota aquí. Así que él exhibe un amplio conocimiento del corazón humano. El mal está en nosotros. Estamos siempre inclinados a pensar lo peor. Y lo que yo he dicho y la manera que me he comportado no es para dominarlos, no. Es que somos colaboradores de vuestro gozo, es para vuestro bien. Así que él da esa nota aquí, es para hacerle el bien. Yo los había reprendido duramente. Y explica aquí, lo hice, pero no porque yo soy superior a vosotros en vuestra fe, ni para controlarlos, ni para enseñorearme de ustedes. No, para hacerles el bien. Así que la causa real es esa. Somos colaboradores con vosotros para vuestro gozo. Es un vicio común en algunos líderes aprovecharse de las faltas y debilidades ajenas para treparse sobre otros, para enseñorearse. Y no solamente de líderes, a veces cuando uno tiene más conocimiento que otros, uno tiene esa tendencia de dominar al otro, que el otro piense, diga, crea y haga lo que a mí me parece que es bien. Y eso se da en todas partes. En la iglesia, en el ambiente doméstico, en el trabajo, en muchos sitios. Y él dice, yo no tuve la intención de dominio, no, sino de colaborar con vuestro gozo, de ponerle en el camino que lleva al gozo. Porque el gozo del cielo viene, o Dios se agrada en enviarlo, cuando uno hace lo que a Él le agrada, y en el espíritu que le agrada, y en el corazón que a Él le agrada. Dicho de otro modo, los corintios cometieron pecado, Él los reprendió duramente, ellos se arrepintieron y entonces Él dice, la fe vuestra es directa con el Espíritu Santo. Yo no puedo dominar ahí, ni puedo ni debo meterme en eso. O que le dijo, la fe de ustedes no está basada en la opinión de un hombre, ni siquiera de un apóstol, sino que ha de estar apoyada en lo que está apoyada, en Cristo. Y solamente en Cristo donde debe estar apoyada. Es como si él le hubiese dicho en los versículos 23 y 24, no soy un dominador, soy un colaborador para vuestro gozo, para vuestra felicidad, para vuestra delicia. Así que eso más o menos diría él, y eso notamos en esto. ¿Cómo pues tenemos planeado exponer este versículo en esta ocasión? Así que voy a leer nuevamente el versículo y vamos a desglosarlo en dos partes. Así que dice la primera parte, no es que nos enseñoremos de vuestra fe. Tengo un problema porque la Biblia dice una cosa y entonces tengo la versión de mi computadora, la misma Biblia de las Américas, pero más actualizada. Y entonces dice otra, así que toleradme el agravio, y si es que hay agravio, y hagan el esfuerzo conceptualmente. Ay, gracias por decirme que sí. Que hay una interacción y yo pregunto y me dicen, para adelante. Así que leemos otra vez. Y fue ahora que me di cuenta. Si me hubiese dado cuenta antes lo cambio, pero fue ahora que me di cuenta. Así que leo. No es que nos enseñoremos de vuestra fe o que queremos controlar vuestra fe. Lo primero es, solo Dios es Señor de la fe. Ese es el primer punto. Y luego agrega, sino que somos colaboradores con vosotros para vuestro gozo, porque en la fe permanecéis firme. Entonces la labor ministerial es una labor de asistencia o de colaboración. Así que así veremos, o en dos puntos. Empecemos pues con lo primero. Solo Dios es el único Señor de la fe. La fe de todo cristiano está sujeta solo al Espíritu Santo, a Dios,
a Cristo, solo y únicamente. De paso, lo que Pablo aquí está diciendo es una acusación implícita a los falsos maestros que había entre los corintios, que se enseñoraban sobre otro y decían lo que los otros debían creer y lo que los otros debían hacer. Así que implícitamente o de manera indirecta, de una manera muy cortés y suave, porque aún a ellos él quería salvarlos o ganarlos, está aquí condenándolos. Y eso lo vemos en abundancia en nuestros días. Muchos líderes, como he dicho anteriormente, hacen esfuerzo por treparse en la conciencia de los demás. Tenemos la inclinación natural por la caída en el pecado de ser jefes de otros. No hay cosa que más satisfacción dé al pecado que uno sentirse que es superior a los demás. Y una de esas maneras es el conocimiento, de treparse sobre los otros. Generalmente creemos y aspiramos a tener un lugar más alto del que debemos en las mentes ajenas. Es una tendencia en todos los hombres. Y así dominarlos como bien nos parezca. Los líderes evangélicos son ministros. Y la palabra ministro viene de una voz latina que significa servir. Ellos son para asistir, para colaborar, para asistir. No son dueños de la iglesia y mucho menos de la fe, sino administradores para el beneficio de la iglesia, o dicho de otro modo, para la gloria de Dios y el beneficio de la iglesia. En otras palabras, que los maestros en una congregación están para enseñar y establecer en la mente lo que deben creer de Dios y de su palabra y no de nosotros mismos. Ese es el oficio nuestro. Pregunta: ¿qué es tener dominio sobre la fe de otros? ¿Qué es eso? Bueno, para responder hemos de establecer antes algunas premisas. Primero, el principio regulador de la conducta mutua en la fe. Es decir, cuando digo mutuo, tú y yo, en la fe. Es decir, yo tengo un deber para contigo y tú tienes un deber para conmigo. Y ese principio regulador es enseñado en labios de nuestro Salvador con estas palabras. Oigan: todo cuanto queráis que os hagan los hombres, así también haced vosotros con ellos. Mateo capítulo 7, versículo número 12. Todo lo que yo quiero hacer que los hombres me hagan, yo debo hacerlo con ellos. Yo quiero que me traten bien, pues yo debo tratarlo bien. Pero de ahí se infiere un principio, y el principio es que todos somos iguales. Porque el mismo derecho que yo tengo de que tú me hagas el bien, lo tienes tú de que yo te lo haga a ti. Entonces todos somos iguales. De donde inferimos que los iguales no tienen poder de autoridad sobre los otros. Dicho de otro modo, yo soy tu hermano, no tu magistrado. Yo soy tu hermano, no tu juez. Ese es el principio regulador de la vida cristiana. Dios no ha dado autoridad a ningún hombre para que le diga a otro lo que debe creer y lo que debe hacer o lo que no debe hacer. Dios no ha dado eso. Eso solamente está en Él y es una prerrogativa de Él. Los ministros del Evangelio lo que pues deben hacer y se espera que hagan y se le manda a hacer es tomar de la bondad de Dios y fielmente pasarla al pueblo. Ellos son ministros, asistentes, colaboradores, estudiosos de las Escrituras para edificar la mente del pueblo. Para que vivan bien, para que vivan en libertad. Esto significa que nosotros, haciendo uso legítimo de todos los medios que la gracia y el Evangelio nos ha dado, debemos tratar con persuasión, con convicción y hasta forzarlo
usando medios legítimos, no medios humanos, para que crean. Pero si ellos no creen, no debemos nosotros condenarlo por eso. Eso es una prerrogativa divina, no mía. En otras palabras, que si yo veo a un hermano haciendo quizá algo incorrecto, lo primero que tengo que hacer es preguntarle por qué lo hace o no lo hace, y entonces yo debo tratar de que haga el bien. Debo tratar. Pero si él me rechaza, yo no puedo castigarlo. Pues yo no tengo poder, yo no tengo autoridad sobre su fe. Eso es lo que quiero decir. Solo Dios, o para ponerlo en otro lenguaje, solo el Creador, quien me hizo, quien es mi dueño, tiene poder y autoridad para dictar lo que yo debo hacer. Si un hombre lo hace, entonces se convierte en dictador o tiranía espiritual sobre otros. Y eso es lo que Pablo está diciendo aquí. Por eso él ha dicho, no es que nos enseñoremos de vuestra fe. Los reprendí, les dije todo eso para bien, pero no porque somos nosotros jefes en la fe de ustedes. Ahora bien, eso no quita que los predicadores del evangelio y los maestros deben hablar de tal modo como si el dar la fe dependiera de ello, pero al mismo tiempo conscientes que eso solo lo da Dios. En otras palabras, que no disminuyan su pasión, su entusiasmo, su amor por salvar las almas, haciendo, he dicho y reitero, uso legítimo de los medios que ha establecido el evangelio, no los hombres. Ahora bien, habiendo establecido pues esas premisas, estamos quizás en condición de traer una definición de la pregunta que se ha hecho. ¿Qué es tiranizar espiritualmente sobre la fe de otros? Así que nos vamos a atrever ahora a traer una definición. Leo. ¿Es tiranizar sobre la conciencia ajena cuando igualamos el consejo u opinión humano con la palabra de Dios y presionamos que se siga nuestro consejo, o queremos que se haga aún careciendo del sostén bíblico para ello? ¿Usted puede repetir? Voy a tratar. Aunque nadie me ha dicho que sí, pero lo voy a hacer. Es tiranizar sobre la conciencia ajena cuando igualamos el consejo u opinión humano, es decir, mi consejo, mi opinión, lo ponemos al mismo nivel de la palabra de Dios y presionamos sobre otros para que lo crea y para que lo haga. Y si no lo hace, nos molestamos. Eso es tiranizar. Así que cuando alguien te da un consejo y tú no lo haces y se molesta contigo, eso es un espíritu de tiranía. Es que yo se lo he dicho y no me hace caso. Espérate, aguántate. ¿Para qué tú le has dado el consejo? Para el bien de él. Pues si tú le has dado para el bien de él y él no lo ha hecho, ora a Dios que se lo haga ver. Pero es una opinión tuya, no es la palabra de Dios. Eso sería tiranizar. Cuidémonos que todos tenemos un tirano aquí adentro. Un caso. Y pasó con los apóstoles. El sumo sacerdote los interrogó diciendo: os dimos órdenes estrictas de no continuar enseñando en el nombre de Jesús. Hechos 5:28. ¿Quién lo dio? Un ministro de Dios. ¿Y quién era ese ministro de Dios? El sumo sacerdote. ¿Y qué dio él? Una orden a los apóstoles que no había salido de la boca de Dios. Ellos se la inventaron, se la imaginaron. Por eso los apóstoles le dijeron: es preferible obedecer a Dios antes que a los hombres. No permitieron que el sumo sacerdote se le enseñorease sobre sus conciencias. Eso es un caso de tiranía espiritual.
abusaron de su autoridad. Nosotros a veces abusamos de nuestro conocimiento, de nuestra autoridad y de nuestra relación con otros y queremos machacarlos, queremos obligarlos. Dios nos perdone y Dios nos libre para no hacer así. Hay un pasaje en el Nuevo Testamento que yo creo que abunda sobre esto y nos va a ayudar a identificar algunos grupos que tienen tiranía espiritual. Así que les pido por favor ir a 1 Timoteo capítulo 4 versículos 1 al 3. Leo. Pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, prestando atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. La doctrina de Cristo es una doctrina de libertad, no de enseñorearse, que uno se enseñoree con otros. Verso 2, mediante la hipocresía de mentiroso que tienen cauterizada la conciencia. Y aquí viene el punto. Prohibirán casarse, el celibato. Oh, los papistas. Sí, es una tiranía espiritual. Y mandando a abstenerse de alimento que Dios ha creado. Ay, los que no comen camarones ni puerco. También. Eso también. Y muchísimos alimentos que prohíben por razones espirituales. Eso es tiranía espiritual. Para que con acción de gracia participen de ellos los que creen y que han conocido la verdad. Verso 4. Porque todo lo creado por Dios es bueno y nada se debe rechazar si se recibe con acción de gracia, porque es santificado, aún el cerdito, los camarones y todo el alimento que usted quiera, hasta culebra puede comer, es santificado mediante la palabra de Dios y la oración. ¿Quiénes están en eso? Los papistas, los adventistas, los testigos, algunos carismáticos y hasta muchos bautistas. Que tú no te puedes poner tal cosa, que sí te puedes poner tal cosa, y hacen fuerza sobre los otros. Eso es tiranía espiritual. Dice aquí. Y el escenario favorito para ellos son las iglesias. La iglesia o las iglesias tienen un poder que persuade. Helo aquí, que convence, que guía a creer en las santas escrituras. Pero hay que tener en cuenta que ese poder de la iglesia es limitado. Y cuando digo limitado es que yo hablo, yo predico, enseñamos aquí, pero hay un poder interno que lo sella, que da convicción, que da fe, que da creencia, que eso es del Espíritu Santo, no nuestro. Eso es lo que estoy diciendo aquí. Ese poder y autoridad interno es de Dios. El poder que mueve mi voluntad no es de hombre, es de Dios. La iglesia sí, y la predicación tiene cierta majestad. Apelamos a la razón, al intelecto, a tratar de persuadir de una manera racional y lógica. Pero lo interno, eso solo Dios lo hace. Usted puede oír y no oír, eso es asunto suyo. Pero la obra es de Dios, no de hombre alguno. Solo Cristo es Señor de la conciencia, nadie más. Óiganlo, óiganlo. Usted hoy está como molesto. Ah, sí, esta cosa a mí me molesta. Sufrí mucho con algo así. Y a veces no puedo evitar que me salga. Oigámoslo.
haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El gobierno de Cristo sobre la iglesia es 24/7. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Las 24 horas del día, los 7 días de la semana, Cristo está ahí para instruirnos, para dirigirnos y para que sepamos qué debemos hacer. Él no ha cedido esa autoridad a nadie, ni a los pastores, ni apóstoles, a nadie. Mateo 28:20 para los que llevan notas. Y en otro lugar dice, el que a vosotros escucha, a mí me escucha. Nótense pues la importancia tan grande que deben dar los maestros de la iglesia para hablar la palabra de Cristo y solamente la palabra de Cristo, porque Él ha dicho, el que a ti te oiga, Rocha, a mí me oye. En ese sentido estoy hablando. No iglesia, no pastor. La conciencia es el trono de Dios en el hombre y no debemos permitir que nadie entre allí. Usted pudiera darme un ejemplo de eso. Voy a tratar. Hay cierta religión que enseña que los sacerdotes no deben casarse y si se casan no pueden ser sacerdotes. Y aquí un sacerdote un día decide, como se dice por ahí, colgar los hábitos y se casa. Pero él vive con la conciencia cargada de que está pecando cuando está honrando a Dios. En otras palabras, que alguien se le enseñoreó sobre su conciencia y si él no obedece lo que el otro dijo, él se siente en falta. Y eso a veces pasa entre nosotros en la familia. Alguien me da un consejo y si yo no lo hago, entonces me siento mal. Se me trepó sobre la conciencia. Solamente Cristo debe estar allí. La conciencia es el trono de Dios en el hombre. Así que a libertad fuimos llamados. Satanás fue echado del cielo y ahora usa todo medio posible para treparse en la conciencia de los hombres. Y él lo hace haciendo uso de los seres humanos. En otras palabras, que él trata por medio de líderes, de hermanos, de lo que sea, de meterse en la conciencia ajena, de llamar bueno a lo que es malo y de llamar malo a lo que es bueno. Enseñorearse sobre la conciencia o la mala disposición de dominar la fe ajena. Y esto tiene varias causas, a saber, el orgullo o la arrogancia, un vicio de que otros hagan lo que a mí me parece bien. Recuerdo cuando el pastor Méndez yo duré 12 años como el único pastor en esta iglesia. Y la iglesia eligió al pastor Méndez. Y al principio todo lo que hacía el pastor Méndez me molestaba. Y dije, pero ven acá, ¿y por qué que me molesta? ¿Está él pecando? No. ¿Te está perjudicando? No. ¿Está haciendo lo mal hecho? Tampoco. ¿Y por qué que te molesta? Porque lo hacía diferente. Y yo quería que se hiciera como yo decía. Yo estoy ilustrando porque eso también es a ti. Queremos o tenemos el vicio de que otros hagan lo que a mí me parece bien. Cuidémonos de no querer controlar o enseñorearse sobre la conciencia a alguien, porque eso es abominable a los ojos de Dios. Así, oigan lo que dice del anticristo. Se sienta en el templo de Dios
presentándose como si fuera Dios, según a los Tesalonicenses capítulo 2, verso 4. Y el templo de Dios es la conciencia humana. Ese es el templo de Dios en nosotros. Cuando yo hago algo mal hecho, la conciencia me intranquiliza, me amarga, porque Dios está ahí, el Espíritu. Hiciste lo mal hecho, arrocha. Si hago lo bien hecho, la conciencia me sonríe. Eso es exclusivo de Dios para vivir una vida sana y en libertad, en gozo. Y solo a Él le pertenece. Así que permítame leer algo antes de pasar al otro punto. Cualquiera que haga leyes y las meta dentro de la iglesia para que los hombres la obedezcan, estaría usurpando el oficio de Cristo y violando las conciencias de las personas. Eso sería tiranía espiritual, ya que se abrogaría a sí mismo un poder divino, invadiría la soberanía del Creador. Un hombre podrá hacer leyes sobre cosas que son de su propiedad, pero no sobre lo ajeno, y mucho menos sobre las pertenencias del Señor Jesucristo. Termina la cita. En otras palabras, el refrigerador de su casa, usted lo abre y lo cierra cuando usted quiera. Y usted puede poner un letrero en el refrigerador. El refrigerador será abierto solamente a las 8 de la mañana y a las 3 de la tarde. Eso es suyo, usted le pone leyes. Pero en la conciencia ajena, ni en la iglesia, eso no es suyo. Cuidémonos. Ahora bien, ¿cuál es entonces la labor de los pastores? Volvamos a 2 Corintios 1:24. Hay una pregunta. ¿Cuál es la labor de los pastores, de los líderes dentro de la congregación? Leo el verso otra vez. No es que queramos tener control de vuestra fe. No es eso. Sino que somos colaboradores con vosotros para vuestro gozo. La labor de los ministros, de los líderes, de los cristianos es una labor de colaboración, de asistencia. Estamos para colaborar con el gozo de mis hermanos o de mi hermano. Así que la labor no es tiranizar sobre ellos, ni vejarlos, ni amargarlo, sino consolarlos o ser colaboradores de su gozo. Esto es lo que con toda propiedad llamaríamos ayudarlos en su salvación y en su felicidad. Que sean felices siempre. Y que la Biblia denomina aquí como gozo. Nótense que Pablo dice, somos colaboradores de vuestro gozo. Él resume el gozo como toda la vida cristiana. Lo resume todo. En breve es eso, el gozo. O ser colaboradores de la fe. Noten esto. Voy a leer otra vez y a destacar algo en el versículo. No es que querramos tener control de vuestra fe, sino que somos colaboradores con vosotros para vuestra fe. Pero en lugar de poner fe, él pone un concepto, un término equivalente o sinónimo, vuestro gozo. ¿Y por qué él pone el gozo y la fe sinónimos? Porque el corazón de la fe verdadera es gozo. Yo he venido para que tengan vida, dice el Señor Jesucristo. Cristo vino para que vivamos una vida en gozo. La vida cristiana es gozosa. Por lo tanto, esa vida cristiana, adusta, sí, rígida, eso no es cristianismo. La vida cristiana es una vida de gozo. Así que hemos de capacitar a todo el pueblo para que con toda libertad, es decir, que nadie se enseñoree sobre su conciencia, disfrute el gozo, vive en el gozo y se dedique todo el tiempo a buscar en el gozo. Es la única fuente que da gozo, nuestro Señor Jesucristo.
nuestro Salvador se lo hizo saber a sus discípulos con estas palabras: estas cosas os he hablado. Oigan esto, lo que el Señor le dijo a sus discípulos: estas cosas os he hablado. En otras palabras, todo lo que hasta ahora le he dicho y le he enseñado, eso es lo que Él dice. Y agrega esto, mire qué hermosura: para que mi gozo esté en vosotros. Todas las escrituras tienen como objeto que el gozo de Dios esté en nosotros. Toda la escritura, todo lo que Cristo ha hablado. Yo no sé cuántas páginas tiene mi Biblia, creo que tiene como 1600. Déjeme ver, un momentico. 1646 páginas tiene mi Biblia. Todo eso lo reveló Dios solo con un solo propósito: para que el gozo de Dios, el gozo de Cristo esté en el corazón de aquellos que le aman, de los redimidos, de los elegidos, de los creyentes. En otras palabras, de ti. Nuestra labor, pues, es tratar de perfeccionar ese gozo. Otro versículo, por favor, vayamos a 1 de Juan 1, 3 y 4. Leo: lo que hemos visto y oído, os proclamamos también a ustedes. Hoy, ¿para qué? Lo que tuviste y oíste del Señor Jesucristo no los proclama. ¿Para qué? Para esto: para que también ustedes tengáis comunión con nosotros. Aunque en verdad, hoy en verdad, nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Verso 4: os escribimos estas cosas para que vuestro gozo sea completo. Toda la Biblia tiene como objeto el gozo. Nosotros hemos sido redimidos para tener comunión con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Para eso fuimos salvados. Y toda esa comunión tiene un objeto: que vivamos en gozo, en alegría, en satisfacción, en contentamiento. Eso es lo que Él está diciendo aquí. O que todo lo escrito tiene como objeto perfeccionar nuestro gozo, para que el pueblo de Dios tenga gozo espiritual en un ambiente de libertad de conciencia. Por eso será difícil, cuando un ministro viole la conciencia de los otros, que el gozo de Cristo entre allí. Hay ocasiones en que algunos ministros hacen un esfuerzo tremendo para que la iglesia ande en santidad y no lo logran. Y muchas veces es que se han tiranizado la conciencia ajena y la libertad no puede entrar, porque ese gozo viene después de la libertad, después de la paz. Así que el propósito de toda la escritura en este sentido y de lo que venimos hablando es que el creyente llegue a este estado, el cual el apóstol Pablo lo dice de este modo: entristecidos, mas siempre gozosos. Ese ha de ser nuestra aspiración, según a los Corintios capítulo 6, versículo número 10. Y en otro lugar agrega el apóstol: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez lo diré. Vayamos allá antes de leerlo. Filipenses 4:4, porque quiero destacar algo. Filipenses 4:4. Leo: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez lo diré: regocijaos. ¿Y qué es regocijaos? ¿Cuál es la naturaleza de regocijaos que dice aquí? Bueno, es un imperativo.
Es un mandamiento. El mandamiento de Dios es que estemos gozosos. El mandamiento de Dios es nuestra felicidad, que estemos siempre gozosos. Así que el gozo es un mandamiento, siempre. En otras palabras, que la vida cristiana no es mera obediencia. La obediencia tiene como objeto ser un instrumento para llevarme al gozo. Es como un círculo virtuoso en este sentido. Yo amo a Cristo, le obedezco por gozo, después que le obedezco me da más gozo y vuelve otra vez al principio. Es un círculo virtuoso. En otras palabras, que el estado natural de un cristiano es el gozo. ¿Usted me puede repetir eso? ¿Qué usted quiere decir cuando dice el estado natural? Bueno, el estado natural de un ser humano es que sea racional. Supóngase que ahora mismo levanto mi mano derecha y digo, soy Napoleón. Eso no es lo natural. Eso no es racional. Napoleón murió hace muchísimo tiempo. Es decir que el estado natural de un creyente es el gozo. Cuando yo no estoy en gozo o contentamiento, aunque esté triste, no es mi estado natural. Entonces nos falta mucho. No, mucho no. Muchísimo. Mi estado natural es ese, estar siempre en gozo. Así que cuando Pablo dice que somos colaboradores de su gozo, está sintetizando, resumiendo la labor ministerial para contribuir al gozo del pueblo de Dios. Nosotros estábamos en tinieblas y fuimos trasladados de las tinieblas a la luz. Y en la luz es un campo, es una finca, es un predio de gozo. Siempre gozoso. Todo el tiempo gozoso. Así que esto significa, como se ha dicho y repetimos, que los maestros en una congregación son ayudadores de este bendito estado o condición, el gozo. Ellos no son autores de gozo, colaboradores del gozo. El gozo lo da Dios, no nosotros. Mire, usted ha hablado mucho de gozo. Yo le tengo una pregunta. ¿Cuál es la pregunta? ¿Por qué gozarnos siempre? En general por la salvación. En general por la salvación. Hemos sido librados de los mayores males posibles. Hemos sido librados de la ira de Dios. Cuando un incrédulo muere, la ira de Dios lo lleva directo al centro del infierno. Hemos sido librados de eso. Dios no es mi juez, Dios ahora es mi Padre. Él no me condena, Él me corrige. Hemos sido librados del pecado. Hemos sido librados de la esclavitud de Satanás. Hemos sido librados de la muerte segunda. Hemos sido librados de todos los males. Oigan lo que Dios ha hecho por nosotros. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. No hay mal para el creyente. Aún lo peor que es la muerte es ganancia. Por lo tanto hay que estar siempre gozosos. Si miramos por fe. Pero cuando miramos que el otro me dijo, que el otro no me dijo, que me abrazó, que no me saludó, entonces ya están mirando los hombres. Se va, el gozo se va. Que si el gobierno hizo, que si no hizo, que si él no es esto, que Medina va a hacer, que no va a hacer. Así que tenemos razón más que suficiente para estar siempre en gozo. El reino de Dios no es comida ni bebida, no son cosas materiales, sino gozo y paz en el Espíritu Santo, dice Romanos capítulo 14, versículo número 17. Así que de cualquier manera o forma que lo digamos o lo pongamos, el estado natural de un cristiano es el gozo. En esta tierra, en la gracia, gozo. Y en el mundo por venir, plenitud de gozo, felicidad eterna.
como alguien ha dicho, el cristiano siempre está bien. A veces se siente mal, pero él está bien siempre. ¿Y por qué él está bien siempre? Porque Dios es suyo. Si tú quieres una mayor posesión que esa, que Dios es tuyo. Sea pues nuestro clamor, tal como dijeron los apóstoles al Señor, aumenta nuestra fe. Quiero ver ahora, porque hay una pregunta. Hemos dicho una razón, la salvación es para estar siempre gozoso. Pero la segunda respuesta a eso, el pacto de gracia. Y les invito por favor a ir a Jeremías capítulo 32. Está cogiendo el tiempo. Jeremías 32. Versículos 40 y 41. Qué hermosura este texto. Oigan esto. Dios dice por medio del profeta Jeremías: haré con ellos un pacto eterno, es decir, sin fin, por el que no me apartaré de ellos, para hacerles bien, e infundiré mi temor en sus corazones, para que tampoco ellos se aparten de mí. Ni yo me voy a apartar de ellos para bien, ni ellos se van a apartar de mí. Y mire el versículo 41, Dios hablando, me regocijaré con ellos, haciéndoles bien, y ciertamente los plantaré en esta tierra con todo mi corazón y con toda mi alma. Imagínate que el marido le dice a la mujer: te amo con todo mi corazón y con toda mi alma. ¿Qué va a pasar en ella? Se alegra. Dios nos ama con todo el corazón y con toda su alma. Nunca más me volveré atrás de hacerles bien. Entonces, razón para estar siempre gozosos. Así que el dador del bien se goza, y lo receptora, ¿para qué? Para que los receptores también se gozan. Hemos sido redimidos en gozo, para gozarnos y para buscar siempre el gozo. Volvamos otra vez a 1 Corintios para seguir hablando sobre esto. Leo en la segunda parte. Somos colaboradores con vosotros para vuestro gozo. Es decir, que cuando Pablo dice aquí somos, implica él y todos los maestros y pastores y líderes de una congregación son ministros de Cristo, o lo que es lo mismo, su labor es gestionar el bien para que el pueblo se goce. Ahora, ¿cuál es el instrumento para gozarnos? ¿Cuál es el instrumento? Ellos son los colaboradores, pero ¿cuál es el instrumento? Está implícito: la palabra de Dios. Ese es el instrumento. Y hay varios textos que apuntan en este particular. Por ejemplo, dice las palabras del reino. Es un reino. No hay una sociedad más noble que un reino. En Inglaterra ya la reina no tiene poder ni autoridad, pero es la más noble de Inglaterra, porque ella es la reina. Somos llamados al reino de Dios. Y luego agrega la palabra de vida, de gozo, de delicia. Y el salmista agrega: los preceptos del Señor son rectos, que alegran el corazón. Y en Romanos agrega: todo lo que fue escrito en tiempos pasados se escribió a fin de que por medio de la paciencia y el consuelo de las Escrituras tengamos esperanza. Consuelo, esperanza.
El que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y gozo. Salmo 19:8, Romanos 15:4, 1 Corintios 14:3. Así que las escrituras transpiran gozo. Cuando uno se acerca a la Biblia, es notorio una majestad. Hay gente que son incrédulos y uno le dice, sí, tú eres creyente. Sí, yo leo la Biblia todos los días. Es decir, el rey está cerca de mí. Porque cuando uno se acerca, uno nota esa majestad. Y cuando yo me acerco al presidente, a mí me da gozo. Cuando me acerco al rey, me da gozo. En otras palabras, que toda la Biblia transpira una sola cosa, gozo. Hemos sido llamados para eso. ¿Y cuál es el fundamento? Dice al final, porque en la fe permanecéis firmes. ¿Por qué? Porque en la fe, dice allí. Así que el fundamento razón es que ellos estaban firmes en la fe. O que pudiéramos leer, porque en la fe permanecéis firmes, nosotros no nos enseñoreamos sobre vuestra fe, sino que somos colaboradores de su gozo. El fundamento pues es estar firmes en la fe. Ahora, cuando decimos firmes en la fe, descansando sobre la obra del Señor Jesucristo. Ellos habían pecado, ellos se arrepintieron. En otras palabras, ellos volvieron a la cruz. Todo pecado allí será perdonado. Ellos vieron a Dios como su Padre. Ellos no intentaron ganárselo por obra, sino confiar en la obra de Jesucristo, pecado arrepentido, pecado perdonado. Ese es el fundamento, que nuestra fe está firme en el Señor Jesucristo. Permítame leer esto sobre este asunto. Cuando una congregación está firme en la fe, o aún el caso de un creyente como individuo, el Espíritu de Dios enviaría ministros de la palabra que les edifiquen sobre su libertad de conciencia y les sean colaboradores de su contentamiento. Termina la cita. Eso pasó allí. Cometieron falta, fueron reprendidos, se arrepintieron. Entonces Dios mandó al apóstol Pablo a que los edificara y que fuese colaborador para el gozo de ellos. El gozo verdadero entonces surge de las Santas Escrituras. Y antes de pasar a una breve aplicación, permítame ver otro texto. Colosenses capítulo 3. Y el verso 16. Leo. Que la palabra de Cristo habite en abundancia en vosotros, con toda sabiduría enseñándoos y amonestándoos unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales, cantando a Dios con acción de gracias en vuestros corazones. En el versículo se pueden ver tres asuntos. Un depósito. La palabra de Cristo habite en abundancia en ustedes. Una manera de manejar esa palabra con toda sabiduría, es decir, dejando el mal y haciendo el bien. Y un efecto, alegría, cantando a Dios con acción de gracia en vuestros corazones o con gozo. Nótense pues el orden. La palabra de Cristo abunda en ustedes. Practiquen la palabra de Cristo y Dios le va a hacer abundar en alegría, en gozo. A mí particularmente me llena de mucha satisfacción cuando vienen visita a esta iglesia, porque esta iglesia canta con ánimo, con gozo, tiembla esto. Y yo pienso que la palabra de Cristo mora en abundancia en ustedes. Y pienso bien. Sí, pienso bien porque los efectos están ahí. Amado hermano, Dios le bendiga en eso. Pero hay algo más que yo quiero hablarle a usted, pastor. Yo tengo mucho tiempo aquí y usted no era así al principio. No, yo no era así al principio. Yo era tirano.
Ah, sí, y dictador, sí, yo ponía reglas. Pero Dios se apiadó de nosotros y mire dónde nos trajo. La vida cristiana es así, uno va creciendo. Pero usted me tiranizó, pues perdóname. No, pero a mí no me gusta así en público, pues ve a mi oficina o me llama a mi casa y nos tomamos un café después que tú me perdones. Si es que toma café, si no te brindo un jugo, un refresco o algo así. Pero ve con algo verdadero y no simplemente por el café. Estoy bromeando. ¿Qué vimos hoy? Que estamos llamados a ser colaboradores del gozo. Y se expuso en dos partes. Solo Dios es Señor de la fe. Pues está escrito, no es que nos enseñoremos de vuestra fe. Y luego que la labor de los ministros es una labor de colaboración o asistencia. Somos colaboradores con vosotros para vuestro gozo, porque en la fe permanecéis firmes. En breve, la finalidad del ministerio cristiano no es tiranizar sobre los hermanos, ni vejarlos, ni amargarlos, sino ayudarlos en su salvación y felicidad. Dos breves aplicaciones. Hermano, por encima de los colaboradores del gozo, el Santo Consolador es tuyo. Cuando vengan problemas que intranquilicen tu conciencia, o que tú quieras remediar o sanar tu alma herida, es verdad, Dios ha dado colaboradores, los pastores. Y nosotros mismos usamos instrumentos, mi devocional, la lectura de las escrituras, leer un libro. Todo eso está bien, pero cuando esté usando eso, sobre todo, recuerda esto. El Santo Consolador fue enviado para ti. Mientras Cristo estuvo en la tierra, en muchas ocasiones consoló a sus discípulos, en muchas ocasiones. Pero luego le dijo, cuando me vaya voy a enviar el Santo Consolador. En otras palabras, que él, a pesar que los había consolado, dijo que era necesario enviar al Santo Consolador. Él dijo que era necesario. Y si él dijo que era necesario, para mí es necesario. Así que reitero, cuando tenga dificultad en tu conciencia, que no tenga en paz, que tu alma esté herida, que esté resentida, ve al Santo Consolador. Y si añade algo, nuestra propia experiencia, puedo decirte algo. En no pocas ocasiones he estado intranquilo, triste, y voy a Dios con esta oración. Señor, tú eres el Dios de paz, y tú me salvaste para la paz y el gozo. Dame paz. Y no pasan 3 minutos y tengo paz. Lo digo esto como una ilustración, esto no es un cliché. ¿Me entienden? No es un cliché. Pero la idea es que el Santo Consolador es tuyo. Nosotros somos tuyos, también estamos para servirte. Los hermanos están para servirte. Todo, pero sobre todo, el Espíritu Santo también es tuyo. Ve a Él siempre. Quisiera hablar finalmente a nuestros amigos. Y quisiera hablarle en la misma línea de lo que dijimos anteriormente. Así que, amigo, no te contentes con las ramas, ve directo al tronco. Hoy tú has estado aquí, estás aquí. Y te hemos hablado. Y estoy casi seguro que la mayor de las cosas que hemos dicho, tú las has entendido. Y estás de acuerdo. Pero tú todavía no te has convertido. Es bueno venir a la predicación pública. Sigue viniendo, Dios lo manda. Pero tú tienes la oportunidad de ir directamente al trono de gracia. De pedirle a Dios directamente. Él fue que nos puso en esta iglesia, que nos ha puesto a hablar. Porque Él quiere no que tú vengas a mí o a esta iglesia, que venga a Él. Si está en Él, vendrá también a nosotros. Así que ahí mismo en tu asiento, solemne y seriamente, es aquí la invitación para ti, que venga a ser parte de la familia del gozo verdadero.
Pero yo veo que a veces los cristianos pierden el gozo. Sí, como a veces yo pierdo la cartera, pero yo salgo a buscarla y vuelvo y me la echo en el bolsillo. Así también. Tenemos una fuente inagotable de gozo. Por momentos se nos pierde, pero la buscamos otra vez y siempre está ahí para nosotros. Para ti, querido amigo, también. Así que permíteme traer la palabra de Dios y leerla para ti al finalizar el culto. Oye esto. A todos los sedientos, y tú tienes sed de ser feliz, es a ti. Venid a las aguas, y los que no tenéis dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad vino y leche sin dinero y sin costo alguno. ¿Por qué gastáis dinero en lo que no es pan y vuestro salario en lo que no sacia? Escuchadme atentamente y comed lo que es bueno, y se deleitará vuestra alma en la abundancia. El deleite en abundancia, querido amigo, solo y únicamente está en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que como si Dios rogase por medio de nosotros, querido amigo, amiga, niño, niña, joven, jovencita, te ruego en el nombre de Dios que te arrepientas de tus pecados y confíes en el Señor Jesucristo. Amén. Oramos. Padre nuestro que estás en los cielos, glorificado sea tu nombre. Oh Señor, gracias, gracias te damos nuevamente y por siempre por darnos a tu bendito Hijo Jesucristo, por amarnos en Él. Y te pedimos que nos perdone todas las veces que hemos sido rebeldes contigo y hemos hecho iniquidad y hemos despreciado el gozo el cual tú nos has llamado. Así que como si toda la iglesia fuera una sola persona, con un solo corazón y con una sola voz, te rogamos, enséñanos a gozarnos en ti. Y te rogamos también que el llamado que hemos hecho en tu nombre, que lo prospere y siga salvando en medio de nosotros. Despídenos también con tu paz y bendición. Y te lo rogamos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.